El aire acondicionado del autobús había dejado de funcionar hacía horas. Alejandra Méndez se abanicaba con un folleto arrugado que había recogido en la terminal de Oaxaca, mientras observaba cómo el paisaje rural se transformaba gradualmente en los primeros indicios de la inmensa Ciudad de México. El sudor le pegaba la blusa barata a la espalda, pero ni siquiera el calor sofocante de julio podía apagar la mezcla de nerviosismo y esperanza que sentía. «Ya casi llegamos, señorita», dijo el conductor mirándola por el retrovisor con una sonrisa amable. «Primera vez en la capital, ¿verdad?». Alejandra asintió, aferrándose a su bolso desgastado, donde guardaba sus pocas pertenencias. Algo de ropa, los documentos cuidadosamente preservados en una carpeta de plástico y una fotografía de su madre junto a sus hermanos pequeños, Carlos y Lupita. También llevaba los ahorros que había reunido durante los últimos 2 años trabajando en la tienda del pueblo, apenas suficientes para sobrevivir un mes en la ciudad si no encontraba trabajo pronto. La conversación con sus hermanos la noche anterior había sido la más difícil de su vida. Carlos, con solo 15 años, pero los ojos de alguien mucho mayor, la había abrazado con fuerza. «Prométeme que te cuidarás, Ale», le había susurrado. «Nosotros estaremos bien con la tía Dolores». Lupita, de apenas 11 años, no podía entender por qué su hermana tenía que marcharse tan pronto después del funeral de su madre. «¿Cuándo volverás?», había preguntado entre lágrimas. Alejandra no tuvo corazón para decirle que podría pasar mucho tiempo antes de que pudiera reunir suficiente dinero para visitarlos, y más aún para traerlos a vivir con ella como era su plan. El autobús hizo una brusca parada que la devolvió al presente. La terminal central de autobuses del norte bullía de actividad, un caos de voces, anuncios por altavoz y el rugido constante de los motores. Alejandra respiró hondo antes de descender, ajustando su único abrigo ligero a pesar del calor. Su prima Rosario le había dicho que le prestaría un rincón en su pequeño apartamento en Iztapalapa hasta que encontrara trabajo, pero tendría que tomar el metro para llegar allí. Con el folleto de oportunidades laborales en CDMX firmemente agarrado, Alejandra se sumergió en la multitud. La dirección de la entrevista estaba marcada con un círculo rojo: Grupo Empresarial Rivero, Paseo de la Reforma. La entrevista era mañana a las 9:00 a.m., una oportunidad que había conseguido gracias a un programa gubernamental de inserción laboral para jóvenes de provincias. 3 horas y 2 transbordos de metro después, Alejandra finalmente llegó al pequeño apartamento de Rosario. El vecindario era ruidoso, con calles estrechas y edificios apretados unos contra otros, nada como la amplitud de su pueblo natal. «Ale, por fin llegas», exclamó Rosario, abrazándola efusivamente. Estaba preocupada, ya es tarde. El apartamento era diminuto, una habitación que servía de sala y dormitorio, una pequeña cocina y un baño. Rosario, 5 años mayor que ella, trabajaba como cajera en un supermercado cercano. «Puedes dormir en el sofá-cama», explicó, señalando un mueble desgastado. «No es mucho, pero es mejor que nada». Esa noche, mientras su prima dormía, Alejandra repasó obsesivamente su currículo, buscando errores, y planchó cuidadosamente su única blusa formal y su falda. Se acostó tarde, pero el sueño no llegaba. Desde la pequeña ventana podía ver el resplandor de la ciudad, tan diferente a la oscuridad absoluta de su pueblo por las noches. Las luces de los edificios se mezclaban con el ruido distante del tráfico, creando una sinfonía urbana que le resultaba completamente ajena. «Tengo que conseguir este trabajo», se dijo, apretando los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No había venido a la ciudad para fracasar. No podía permitírselo, no cuando Carlos y Lupita dependían de ella. El edificio del Grupo Empresarial Rivero se alzaba imponente en Paseo de la Reforma, una torre de cristal y acero de 40 pisos que reflejaba el cielo azul de la mañana. Alejandra se sintió insignificante mientras cruzaba las puertas giratorias, ajustándose nerviosamente la blusa que había planchado 3 veces esa mañana. El vestíbulo era un espacio elegante de mármol y maderas finas, con una fuente central donde el agua fluía suavemente sobre piedras pulidas. Ejecutivos de trajes impecables y mujeres con tacones que costaban más que todos sus ahorros
Se movían con confianza, mientras ella apretaba su carpeta de plástico contra el pecho como un escudo. «Buenos días, tengo una entrevista a las 9:00», dijo con voz temblorosa a la recepcionista, una mujer de cabello perfectamente peinado que la miró con expresión neutra. «¿Nombre? Alejandra Méndez. Es para el puesto administrativo del programa de inserción laboral». La mujer tecleó algo en su computadora y asintió, entregándole una credencial de visitante. «Piso 30, Departamento de Recursos Humanos. El ascensor está a la derecha». El ascensor la llevó velozmente hacia arriba, haciendo que su estómago diera un vuelco. Cuando las puertas se abrieron en el piso 30, Alejandra se encontró en otro mundo. Una recepción minimalista con paredes blancas, muebles de diseño y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Alejandra Méndez, una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre gris, la saludó con profesionalismo. «Soy Gabriela Olmedo, asistente de Recursos Humanos. Sígueme, por favor». La condujo a través de un laberinto de oficinas y salas de reuniones hasta una pequeña sala de espera donde ya aguardaban otros 5 candidatos, todos con expresiones similares de nerviosismo y esperanza. «Espera aquí. Te llamaremos cuando sea tu turno», indicó Gabriela antes de desaparecer tras una puerta de cristal esmerilado. Los minutos se convirtieron en 1 hora y luego en 2. Uno por uno, los otros candidatos fueron llamados y regresaron con expresiones abatidas. Ninguno había conseguido el puesto. Cuando finalmente llegó su turno, Alejandra sintió que las piernas le temblaban. Gabriela la condujo no a la sala de entrevistas donde habían entrado los demás, sino a un ascensor exclusivo. «Ya ha habido un cambio», explicó lacónicamente. «Tu entrevista será en el piso 40. El piso 40 era completamente diferente. Un espacio de lujo extremo con obras de arte mexicanas contemporáneas adornando las paredes y una vista de 360 grados de la Ciudad de México. Una secretaria de aspecto severo la recibió. «El señor Rivero te verá ahora». «¿El señor Rivero?» Alejandra parpadeó confundida. «Creí que la entrevista sería con Recursos Humanos». La secretaria ignoró su pregunta y simplemente abrió la puerta de una oficina inmensa. Allí, de pie junto a un ventanal que enmarcaba el Paseo de la Reforma como una fotografía perfecta, estaba un hombre alto y elegante de unos 35 años. Su traje oscuro hecho a medida contrastaba con la pálida luz de la mañana y sus ojos, del color del ámbar, se clavaron en ella con intensidad desconcertante. «Señorita Méndez», dijo con una voz profunda y ligeramente ronca, «soy Mateo Rivero». Alejandra contuvo la respiración. Incluso en su pequeño pueblo había oído hablar de los Rivero, una de las familias más poderosas de México, y ahora estaba frente al heredero del imperio, el hombre cuyo rostro había visto ocasionalmente en revistas de negocios que hojeaba en la tienda donde trabajaba. «Siéntese, por favor», indicó señalando una silla frente a su escritorio de caoba pulida. Con las manos temblorosas, Alejandra se sentó, colocando su carpeta sobre su regazo. El silencio se extendió mientras él la estudiaba con una mirada analítica que parecía atravesarla. «Su currículum es peculiar», dijo finalmente, tomando una copia que descansaba sobre su escritorio. 23 años, educación básica completa, 2 años de preparatoria a distancia, dependienta en una tienda local, sin experiencia en ambiente corporativo. «¿Por qué debería contratarla, señorita Méndez?» La pregunta directa la tomó por sorpresa, pero también encendió algo en su interior. Había recorrido cientos de kilómetros, dejado a sus hermanos, apostado todo por esta oportunidad. No iba a rendirse sin luchar. «Porque aprendo rápido, señor Rivero», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Porque trabajaré más duro que cualquiera que haya tenido antes. Porque necesito este trabajo más que nadie que conozca». La honestidad cruda de su respuesta pareció captar su atención. Una sombra de interés cruzó su rostro normalmente impasible. «¿Y por qué lo necesita tanto?», preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. Alejandra dudó. No quería inspirar lástima, pero tampoco iba a mentir. «Mi madre falleció hace un mes. Tengo 2 hermanos menores que dependen de mí. No tenemos a nadie más». Mateo Rivero la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, inesperadamente, sonrió. No era una sonrisa cálida, sino más bien la expresión de alguien que acaba de resolver un acertijo particularmente difícil.
El puesto administrativo por el que ha venido ya ha sido ocupado, anunció levantándose y caminando hacia la ventana. Pero tengo otra propuesta para usted. El corazón de Alejandra se hundió. Todo el viaje, todas las esperanzas, para nada. Necesito una asistente personal, continuó él dándole la espalda mientras contemplaba la ciudad. Alguien discreto, trabajador y sobre todo, alguien que no pertenezca al círculo social y empresarial donde me muevo. Alguien como usted. Se volvió para mirarla directamente. El salario triplicaría lo ofrecido para el puesto administrativo. Incluiría un apartamento en la zona de Polanco, cerca de aquí, para que pueda estar disponible cuando la necesite. Y, después de un año, si su desempeño es satisfactorio, financiaré la educación universitaria que no pudo completar. Alejandra lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La oferta era demasiado buena, demasiado inesperada. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Debe haber cientos de personas más calificadas. Mateo Rivero se acercó y se sentó en el borde de su escritorio, quedando a escasos metros de ella. Precisamente porque no está contaminada, explicó con una sonrisa enigmática. No tiene conexiones en este mundo, no conoce a mis competidores, no tiene agenda oculta. Y por lo que veo en sus ojos, señorita Méndez, usted haría cualquier cosa por su familia. Esa es la clase de lealtad que valoro. Entonces, ¿acepta mi propuesta? Alejandra contempló el apartamento con incredulidad. Apenas 24 horas después de aceptar la oferta de Mateo Rivero, se encontraba en un lugar que solo había visto en revistas y programas de televisión. El espacio, ubicado en un edificio elegante en Polanco, era pequeño según los estándares de lujo, pero para ella resultaba enorme. Una sala con grandes ventanales, cocina equipada con electrodomésticos relucientes, un dormitorio con una cama que parecía 3 veces más grande que en la que había dormido toda su vida, y un baño con una ducha que ofrecía más opciones de las que podía comprender. Este es el apartamento que la empresa mantiene para asistentes ejecutivos, explicó Lorena Vázquez, la asistente de recursos humanos que la había acompañado. Estará amueblado mientras trabaje para el Grupo Rivero. Aquí tiene las llaves y una tarjeta de acceso al edificio. Alejandra las tomó con manos temblorosas, todavía procesando la velocidad con que su vida había cambiado. En este sobre encontrará su contrato, la tarjeta corporativa para gastos relacionados con su trabajo y un adelanto de su primer mes de salario, continuó Lorena con eficiencia profesional. El señor Rivero la espera mañana a las 7:00 am en su oficina. Un chofer pasará a recogerla a las 6:30. Cuando Lorena se marchó, Alejandra se sentó en el sofá inmaculadamente blanco, temiendo ensuciarlo con su ropa gastada por el viaje. Abrió el sobre y casi se desmaya al ver la cantidad indicada como adelanto. Era más dinero del que había ganado en 6 meses en la tienda de su pueblo. Su primer instinto fue llamar a Rosario para contarle todo, pero se detuvo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar que un hombre como Mateo Rivero le hubiera ofrecido semejante oportunidad a alguien como ella? Las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Qué esperaría realmente de ella? La propuesta había sido clara en términos laborales, pero había algo en la mirada de aquel hombre, una intensidad perturbadora que la hacía sentir que existían expectativas no expresadas. Decidió llamar primero a sus hermanos. La tía Dolores atendió con su habitual brusquedad. ¿Ya te quieres regresar? Te dije que la ciudad no era para ti, dijo sin preámbulos. No, tía. De hecho, conseguí un trabajo, respondió Alejandra intentando contener la emoción en su voz. Es un buen puesto, con un buen salario. Podré enviarles dinero pronto. Hubo un silencio escéptico al otro lado. Pásame a los niños, pidió finalmente. La conversación con sus hermanos fue un bálsamo. Carlos, siempre práctico, hizo preguntas sobre el trabajo, mientras Lupita solo quería saber cuándo podrían visitarla. Alejandra les prometió que pronto, muy pronto, podrían estar juntos nuevamente. Tras colgar, recorrió el apartamento abriendo armarios y cajones, sorprendiéndose de encontrarlos equipados con artículos básicos, toallas, sábanas, utensilios de cocina. En el dormitorio, descubrió un armario con varias prendas de ropa formal femenina, todas de su talla aproximada, con etiquetas de tiendas que jamás había podido permitirse. Una nota sobre la ropa decía simplemente,
para facilitar su transición. Su imagen es parte de su trabajo ahora. Mr. La combinación de gratitud e incomodidad que sintió era difícil de procesar. Por un lado, el gesto mostraba una previsión considerada. Por otro, enfatizaba lo inadecuada que era su propia ropa para el mundo al que acababa de entrar. Esa noche apenas durmió, alternando entre la emoción y el miedo. A las 5:30 am ya estaba despierta, duchada y enfrentándose al dilema de qué ponerse. Finalmente optó por un vestido azul marino, que parecía el menos ostentoso del armario, combinado con unos zapatos de tacón bajo que, aún así, la hacían sentir inestable. Puntualmente a las 6:30, su teléfono sonó. El chofer la esperaba abajo. El automóvil era un sedán negro con vidrios polarizados. El conductor, un hombre de mediana edad con uniforme, le abrió la puerta trasera con formalidad. «Buenos días, señorita Méndez. Soy Héctor. Seré su conductor asignado». El tráfico matutino de la Ciudad de México era caótico, pero dentro del vehículo reinaba una calma irreal. Alejandra observaba las calles a través del vidrio tintado, sintiéndose como una intrusa en una obra de teatro para la que no había ensayado. Al llegar al edificio Rivero, Héctor la guió no hacia la entrada principal que había usado el día anterior, sino hacia un acceso lateral exclusivo para ejecutivos. El ascensor la llevó directamente al piso 40 sin paradas intermedias. La secretaria de Mateo, a quien ahora sabía que se llamaba Carmen Torres, la recibió con una mirada evaluadora. Llegó temprano. Bien, fue su único comentario antes de conducirla a una sala de conferencias adyacente a la oficina principal. El señor Rivero está en una videollamada con Hong Kong. Mientras tanto, familiarícese con esto. Le entregó una tableta donde aparecía una detallada agenda digital, manuales de procedimientos corporativos y un organigrama de la empresa. «Tiene 45 minutos», añadió antes de retirarse. Alejandra apenas había comenzado a navegar por la abrumadora cantidad de información cuando la puerta se abrió y Mateo Rivero entró, impecable en un traje gris oscuro y con el rostro inexpresivo de quien ya ha tomado decisiones importantes antes del amanecer. «Buenos días, señorita Méndez», saludó con formalidad. «Veo que Carmen le ha dado los materiales preliminares». «Buenos días, señor Rivero», respondió ella poniéndose de pie por instinto. Estaba revisándolos. Él se sentó frente a ella, observándola con la misma intensidad del día anterior. «Primero aclaremos algo. Su posición es más que una simple asistente administrativa. Será mis ojos y oídos en situaciones donde necesite una perspectiva diferente». Hizo una pausa, estudiando su reacción. «La gente en mi posición está constantemente rodeada de personas que buscan algo. Influencia, conexiones, favores. Usted, con su evidente inexperiencia en este mundo, tiene una ventaja. Puede identificar sinceridades e hipocresías que para mí, después de tantos años, se han vuelto indistinguibles». Alejandra frunció el ceño, confundida. «No estoy segura de entender completamente». «Lo entenderá con el tiempo», respondió él con una sonrisa casi imperceptible. «Por ahora, su trabajo consistirá en aprender. Aprenderá sobre esta empresa, sobre mí, sobre cómo funcionan los negocios a este nivel. Me acompañará a reuniones, tomará notas, organizará mi agenda y ocasionalmente le pediré su impresión sobre personas o situaciones». La miró directamente, con una intensidad que hizo que Alejandra sintiera un escalofrío involuntario. «La honestidad absoluta será siempre su obligación principal conmigo. ¿Está claro?» «Sí, señor». «Bien», respondió, levantándose. «Hoy tenemos una agenda completa. Carmen le proporcionará un teléfono corporativo y acceso a los sistemas. La espero en mi oficina en 30 minutos. Tenemos una reunión con el equipo ejecutivo a las 9:00 am. La sala de juntas del piso 38 era impresionante. Una larga mesa de madera oscura dominaba el espacio, rodeada por sillas de cuero negro, donde ya se encontraban sentados 12 ejecutivos de alto nivel. Cuando Mateo entró, todos se pusieron de pie en un movimiento sincronizado que a Alejandra le recordó a los ensayos escolares. Ella lo seguía un paso atrás, sosteniendo una tableta y un cuaderno de notas, intentando parecer invisible mientras todas las miradas se dirigían hacia ella con curiosidad apenas disimulada. «Buenos días a todos», saludó Mateo con autoridad. «Ella es Alejandra Méndez, mi nueva asistente personal.
No ofreció más explicaciones y nadie se atrevió a pedir ninguna. Se sentó a la cabecera de la mesa, indicándole a Alejandra que tomara asiento en una silla ligeramente apartada, detrás de él. La reunión comenzó inmediatamente con presentaciones de diferentes departamentos. Alejandra tomaba notas frenéticamente, perdida entre términos financieros que jamás había escuchado y acronismos corporativos que parecían un idioma extranjero. Observó cómo Mateo escuchaba con atención aparente, aunque sus ojos revelaban un aburrimiento controlado que solo ella, desde su posición, podía percibir. El ambiente cambió cuando un hombre de unos 50 años, presentado como Eduardo Linares, director de nuevos proyectos, comenzó su exposición sobre una posible adquisición. La compra de tecnologías avanzadas de Querétaro representaría una expansión estratégica hacia el sector de semiconductores, explicaba con entusiasmo. Sus patentes son valiosas y su planta de producción podría adaptarse a nuestras necesidades con una inversión moderada. Mateo se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. ¿Cuál es el valor estimado? $80 millones, aproximadamente. ¿Y cuál es el catch?, preguntó Mateo, utilizando deliberadamente la palabra en inglés. Eduardo, siempre hay un catch cuando presentas algo con tanto entusiasmo. El ejecutivo se removió incómodo. Hay rumores de que Grupo Mendoza también está interesado, admitió finalmente, y existe una investigación pendiente sobre posibles irregularidades en sus permisos ambientales. La tensión en la sala fue palpable. Alejandra notó cómo varias personas intercambiaban miradas significativas. Irregularidades que podrían convertirse en responsabilidades legales para nosotros si adquirimos la empresa, presionó Mateo, su voz calmada pero con un filo peligroso. Es posible, pero los beneficios superarían cualquier contingencia, se defendió Eduardo. Además, tenemos contactos en la Secretaría de Medio Ambiente que podrían... No continuaremos esta discusión, interrumpió Mateo con firmeza. Prepara un informe completo sobre las implicaciones legales y ambientales. Si hay riesgos reales, no estoy interesado, sin importar los contactos que tengamos. El silencio que siguió fue tenso. Alejandra, sin levantar la vista de su cuaderno, podía sentir la humillación del ejecutivo y las reacciones mixtas alrededor de la mesa. La reunión continuó con otros temas, pero el incidente había establecido claramente los límites. Cuando finalmente terminó 2 horas después, Alejandra tenía la mano acalambrada de tanto escribir y la cabeza saturada de información. De vuelta en la oficina de Mateo, él la invitó a sentarse frente a su escritorio. ¿Qué observó durante la reunión, señorita Méndez?, preguntó reclinándose en su silla. La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado instrucciones, no un examen. Yo no estoy segura de entender todo lo que se discutió, confesó con honestidad. No le pregunto sobre los detalles técnicos, sino sobre las personas, aclaró él. ¿Qué vio? Alejandra respiró hondo, recordando que la honestidad era lo que él había exigido. Vi que el señor Linares intentaba ocultar información importante sobre esa empresa de Querétaro, dijo finalmente. Y cuando usted lo confrontó, varias personas parecieron aliviadas. Mateo asintió levemente, con algo parecido a la aprobación en su mirada. ¿Y qué más? Animada por su reacción, Alejandra continuó. La mujer a su derecha, la directora financiera, parecía querer intervenir durante toda la reunión, pero nunca lo hizo. Y el hombre joven del final, el que llevaba la corbata azul, tomaba notas cada vez que usted hablaba, pero no en los momentos en que hablaban los demás. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Mateo. Sofía Arteaga, nuestra CFO, tenía información que contradecía varios de los reportes presentados, pero no quiso crear confrontación en una reunión general, explicó. Y Carlos Vega, el de la corbata azul, es el protegido de mi tío, enviado para reportar cada una de mis decisiones. Su lealtad no está conmigo. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. En este mundo, señorita Méndez, lo que no se dice es frecuentemente más importante que lo que se expresa en voz alta. Su ventaja es que aún puede ver lo que para nosotros se ha vuelto invisible por costumbre o conveniencia. Se volvió hacia ella. Ahora tenemos trabajo que hacer. Necesito que se familiarice con estos expedientes antes de nuestra próxima reunión.
El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades que apenas le dejaron tiempo para respirar. Mateo pasaba de una reunión a otra, de llamadas a videoconferencias, siempre con Alejandra un paso atrás, observando, aprendiendo, intentando no sentirse completamente fuera de lugar. A las 7 de la tarde, cuando el edificio comenzaba a vaciarse, Carmen entró a la oficina donde Alejandra organizaba documentos. El señor Rivero la espera para la cena con los inversionistas japoneses, anunció con tono neutral. Héctor la llevará a su apartamento para que se cambie y luego al restaurante. Tiene 45 minutos. ¿Cena? Alejandra palideció. No sabía que debía asistir a una cena. Carmen la miró con una mezcla de impaciencia y algo que podría interpretarse como compasión. Su agenda está sincronizada con la del señor Rivero, explicó, señalando la tableta. Debería revisarla constantemente. En el armario de su apartamento encontrará ropa apropiada para la ocasión. El restaurante es Pujol, uno de los más exclusivos de la ciudad. Alejandra asintió, sintiendo una mezcla de pánico y vértigo. Apenas 12 horas en su nuevo trabajo y ya se sentía completamente superada. En el breve trayecto hacia su apartamento, revisó frenéticamente Internet buscando información sobre cómo comportarse en una cena de negocios, qué cubiertos usar, qué temas evitar. La ansiedad le formaba un nudo en el estómago, mientras imaginaba 1000 formas de avergonzarse a sí misma y a su nuevo jefe. Al abrir el armario en su apartamento, descubrió un vestido negro elegante pero sobrio con una nota adjunta. Para esta noche, M.R. La previsión de Mateo la desconcertaba constantemente. ¿Cuánto había planeado? ¿Hasta qué punto había anticipado cada detalle de su incorporación? El restaurante Pujol estaba ubicado en Polanco, a pocas cuadras de su apartamento. Alejandra llegó 5 minutos antes de la hora indicada, nerviosa pero determinada a no decepcionar en su primera prueba real. Mateo la esperaba en la entrada, conversando tranquilamente con 3 hombres japoneses de trajes impecables. Cuando la vio llegar, algo cambió sutilmente en su expresión, un brillo de aprobación que duró apenas un instante. «Ah, justo a tiempo», dijo, extendiéndole la mano con naturalidad. «Permítanme presentarles a mi asistente, Alejandra Méndez». La forma en que lo dijo, el tono cálido con que pronunció su nombre, hizo que por un momento Alejandra olvidara su nerviosismo. Por primera vez desde que había aceptado el trabajo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría llegar a encajar en este mundo extraño y deslumbrante en el que se había sumergido. Un mes había transcurrido desde que Alejandra aceptara la propuesta de Mateo Rivero, un mes que se sentía como un año por la intensidad de las experiencias vividas. Gradualmente, había comenzado a adaptarse a la vertiginosa rutina, despertar antes del amanecer, largas jornadas laborales que frecuentemente culminaban con cenas de negocios o eventos sociales, y breves momentos de descanso donde apenas tenía tiempo para llamar a sus hermanos. Esa mañana de agosto, Alejandra se preparaba una taza de café en la pequeña cocina de su apartamento mientras revisaba la agenda del día en su tableta. A las 10:00 am tenían programada una visita a la planta manufacturera del Grupo Rivero en Toluca, a 1 hora de la ciudad. Era la primera vez que saldría de la Ciudad de México desde su llegada, y una parte de ella se alegraba de escapar brevemente del entorno corporativo. El timbre sonó, sobresaltándola. No esperaba a nadie, y Héctor generalmente solo llamaba cuando llegaba. Al abrir la puerta, se encontró con Carmen Torres, la asistente principal de Mateo, sosteniendo una carpeta. «Buenos días, señorita Méndez», saludó con su habitual formalidad. «El señor Rivero me pidió que le entregara esto personalmente antes de su visita a Toluca». Le extendió la carpeta que contenía un informe detallado sobre la planta, cifras de producción, perfiles de los directivos y, sorprendentemente, un apartado titulado «Problemas no reportados», que detallaba ciertas irregularidades en las condiciones laborales que no aparecían en los informes oficiales. «El señor Rivero quiere que preste especial atención a estas discrepancias», explicó Carmen con una expresión que, por primera vez, mostraba cierta complicidad. «La visita de hoy no es solo protocolar». Alejandra asintió, intrigada por esta información y por el cambio sutil en la actitud de Carmen, quien hasta ahora había mantenido una distancia profesional
cercana a la frialdad. «Gracias, Carmen. ¿Puedo preguntarte algo?», se atrevió Alejandra. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para el señor Rivero?». «7 años», respondió permitiéndose una leve sonrisa. «Los mejores y los peores de mi vida profesional». Antes de que Alejandra pudiera indagar más, Carmen consultó su reloj. «El chofer estará aquí en 20 minutos. El señor Rivero la encontrará directamente en la planta». Tras su partida, Alejandra estudió cuidadosamente el informe. Según los documentos, existían quejas no atendidas por parte de varios empleados sobre jornadas extendidas sin compensación adecuada y ciertos supervisores que aparentemente ignoraban protocolos de seguridad para cumplir con cuotas de producción. Lo más preocupante era un incidente reciente donde un trabajador había resultado herido, pero el accidente había sido clasificado incorrectamente para evitar una investigación oficial. El viaje a Toluca fue tranquilo, con Héctor explicándole detalles sobre la zona industrial donde se ubicaba la planta. El complejo manufacturero del Grupo Rivero era impresionante. Una serie de edificios modernos rodeados de áreas verdes perfectamente mantenidas, con la Sierra Mexiquense como telón de fondo. En la entrada principal, Mateo la esperaba conversando con Ricardo Fuentes, el director de la planta, un hombre de unos 50 años con expresión severa. Cuando Alejandra descendió del vehículo, notó inmediatamente la tensión en el ambiente, a pesar de las sonrisas corteses. «Alejandra, bienvenida», la saludó Mateo con una formalidad que contrastaba con la relativa cercanía que habían desarrollado durante el último mes. «El ingeniero Fuentes nos dará un recorrido completo por las instalaciones. Durante las siguientes 2 horas, recorrieron laboratorios, líneas de producción y almacenes». Alejandra observaba atentamente, comparando lo que veía con la información del informe. En la superficie todo parecía impecable. Equipos modernos, procesos eficientes, empleados aparentemente satisfechos. Sin embargo, notó detalles sutiles. La forma en que algunos trabajadores bajaban la mirada cuando Fuentes pasaba, el ritmo frenético en ciertas áreas, las señales de seguridad parcialmente cubiertas por materiales. En un momento, mientras recorrían el área de empaque, Mateo recibió una llamada y se apartó, dejándola brevemente a solas con Fuentes. «Es impresionante lo rápido que ha ascendido, señorita Méndez», comentó el director con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De no ser nadie a la mano derecha de Mateo Rivero en cuestión de semanas, debe tener talentos especiales». El comentario, cargado de insinuaciones, hizo que Alejandra sintiera una mezcla de indignación y vergüenza. Respiró profundamente antes de responder. «Mi único talento, ingeniero Fuentes, es trabajar con integridad», respondió con una calma que no sentía, algo que parece escasear en ciertos niveles de la empresa. La expresión de Fuentes se endureció, pero antes de que pudiera replicar, Mateo regresó. «Continuemos con el área administrativa», indicó, con una mirada interrogante hacia Alejandra al notar la tensión. Al finalizar el recorrido oficial, Mateo propuso visitar el comedor de empleados. Fuentes pareció momentáneamente desconcertado. «No está en el itinerario, señor Rivero. Además, el comedor no es representativo de nuestras instalaciones». «Precisamente por eso quiero verlo», insistió Mateo con amabilidad inflexible. «Alejandra y yo almorzaremos allí hoy». El comedor era un espacio funcional pero básico, muy diferente de las áreas mostradas durante el recorrido. Los trabajadores, sorprendidos al ver a Mateo Rivero entre ellos, crearon un silencio momentáneo que fue roto cuando él se acercó a la línea de servicio y pidió el menú del día como uno más. Alejandra lo siguió, observando cómo interactuaba con el personal de cocina con una naturalidad que contrastaba con su habitual reserva. Tomaron asiento en una mesa apartada, desde donde podían observar el comedor completo. «¿Qué has notado?», preguntó Mateo en voz baja, mientras probaba una sopa que claramente no era el tipo de alimento al que estaba acostumbrado. «Inconsistencias», respondió Alejandra discretamente. «El informe menciona jornadas extendidas no compensadas, y vi varios empleados que parecían exhaustos. También hay áreas donde los protocolos de seguridad no se están siguiendo correctamente». Mateo asintió levemente. «¿Y sobre Fuentes?». Alejandra dudó. El comentario de Fuentes la había afectado más de lo que quería admitir, pero no sabía si debía compartirlo. «Es
Defensivo, dijo finalmente, y parece tener una opinión formada sobre mi nombramiento. Una sombra de irritación cruzó el rostro de Mateo. ¿Te dijo algo inapropiado? Nada que no pueda manejar, respondió ella con firmeza. Su conversación fue interrumpida cuando una mujer joven, con uniforme de operaria, se acercó tímidamente a su mesa. Disculpe, señor Rivero, dijo con voz nerviosa. Soy Ana Ortiz, del Departamento de Control de Calidad. No sabía que vendría hoy. Ana, respondió Mateo, sorprendiendo a Alejandra al reconocerla. Tu informe de anomalías en los lotes 27B y 32T fue muy detallado. ¿Has recibido respuesta? La joven palideció ligeramente, mirando de reojo hacia donde Fuentes observaba la escena con evidente tensión. No oficialmente, señor, murmuró. El ingeniero Fuentes dijo que no era prioritario. Mateo intercambió una mirada significativa con Alejandra. Entiendo. Te agradezco tu diligencia, Ana. Mi asistente tomará tu información de contacto y me aseguraré personalmente de que ese asunto sea atendido adecuadamente. Tras el almuerzo, y ya en el estacionamiento donde el chofer esperaba, Mateo se detuvo junto a Alejandra. Fuentes será removido de su posición, anunció sin preámbulos. Lo que vimos hoy confirma lo que sospechaba. Alejandra lo miró sorprendida por la contundencia de su decisión. ¿Tan rápido? No hemos confirmado todas las irregularidades. Lo que has observado, junto con los informes que hemos recibido, es suficiente, respondió él. La seguridad de los trabajadores no es negociable en mi empresa. La firmeza en su voz revelaba una convicción que Alejandra no había percibido antes. Por primera vez, vislumbró algo más allá de la fachada del ejecutivo calculador, principios que parecían inamovibles. Redactarás el informe oficial, continuó Mateo. Quiero tu perspectiva completa, sin filtros. Incluye cada detalle que hayas notado, especialmente lo que Fuentes intentó ocultar. Lo haré, asintió ella. ¿Pero puedo preguntar algo personal? Mateo la miró con curiosidad. Era raro que ella tomara tal iniciativa. Adelante. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Alejandra. He visto cómo muchos ejecutivos ignoran estos problemas si las cifras son buenas. Un silencio se extendió entre ellos, mientras Mateo parecía considerar si responder o no. Finalmente, con una expresión que Alejandra no supo interpretar completamente, dijo: «Mi padre construyó este imperio con métodos que yo no siempre aprobé. Cuando tomé el control tras su muerte, prometí que las cosas serían diferentes. No siempre lo consigo, pero lo intento». Era la primera vez que mencionaba a su padre o algo de su historia personal. Antes de que Alejandra pudiera responder, el teléfono de Mateo sonó. Al ver la pantalla, su expresión se endureció. «Es mi tío Roberto», murmuró, el eterno defensor de las viejas formas de hacer negocios. Mientras Mateo atendía la llamada a unos pasos de distancia, Alejandra reflexionó sobre esta nueva pieza del rompecabezas que era Mateo Rivero. Detrás del empresario impasible, comenzaba a vislumbrar a un hombre luchando por definir su propio camino, quizás intentando corregir los errores del pasado. El restaurante Chapultepec, ubicado en la zona exclusiva del bosque de Chapultepec, era conocido por su discreción y su clientela de alto perfil. En un reservado apartado con vistas privilegiadas al bosque, Alejandra observaba el tenso intercambio entre Mateo y su tío Roberto Rivero, un hombre corpulento de unos 60 años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y una presencia que exudaba autoridad. «Tu decisión de despedir a Fuentes es precipitada e innecesaria», argumentaba Roberto, cortando con precisión quirúrgica un trozo de filete wagyu. «Ha dirigido esa planta durante 12 años. Los incidentes que mencionas son anomalías menores. 3 trabajadores heridos en los últimos 6 meses no son anomalías menores, tío», respondió Mateo con tono controlado pero firme. «Y la cultura de intimidación que ha creado es inaceptable». Roberto dirigió brevemente su mirada hacia Alejandra, quien pretendía concentrarse en su plato mientras tomaba notas mentales de la conversación. «Veo que tu asistente te acompaña incluso en almuerzos familiares», comentó con una sonrisa que no ocultaba su desaprobación. «Interesante elección, sobrino. Tu padre siempre mantuvo una clara separación entre los asuntos familiares y los corporativos». «Los tiempos cambian», respondió Mateo.
Alejandra está aquí porque confío en su criterio. Fue ella quien detectó muchas de las irregularidades en Toluca. La afirmación sorprendió a Alejandra, quien no esperaba recibir tal reconocimiento. Roberto la estudió con renovado interés, como evaluando a un oponente inesperado. Impresionante, considerando su limitada experiencia, comentó con condescendencia apenas velada. Señorita Méndez, ¿de dónde dijo que venía? De Santa María Yucujiti, Oaxaca, señor, respondió ella, sosteniendo su mirada con una determinación que sorprendió incluso a Mateo. Un pueblo pequeño donde quizás no tenemos empresas multinacionales, pero sí un claro sentido de lo que está bien y lo que está mal. Un silencio momentáneo siguió a su respuesta. Roberto pareció momentáneamente desconcertado por su franqueza, mientras Mateo ocultaba una sonrisa tras su copa de vino. Refrescante honestidad, concedió finalmente Roberto. Sin embargo, el mundo de los negocios rara vez se acomoda a tales simplificaciones morales, ¿no lo cree? No considero que proteger la seguridad de los trabajadores sea una simplificación moral, señor Rivero, respondió Alejandra, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Me parece una cuestión básica de responsabilidad empresarial. Roberto rió brevemente, mirando a su sobrino. Ya veo por qué la conservas cerca, Mateo. Tiene agallas. La conversación giró hacia otros asuntos corporativos, pero Alejandra notó la tensión subyacente entre tío y sobrino, una pugna silenciosa que parecía extenderse más allá de las decisiones empresariales inmediatas. Cuando el almuerzo concluyó, Roberto se excusó para atender una llamada, dejándolos momentáneamente a solas. No debí haber respondido así, murmuró Alejandra preocupada. No era mi lugar intervenir en una conversación familiar. Al contrario, respondió Mateo con una expresión de aprobación que rara vez mostraba. Dijiste exactamente lo que yo habría querido decir, pero con una claridad que a mí me cuesta mantener cuando se trata de mi tío. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Mi tío Roberto fue el socio de mi padre durante décadas. Cuando mi padre murió hace 3 años, muchos esperaban que Roberto tomara el control, pero el testamento me nombró a mí como presidente ejecutivo, a pesar de mi relativa juventud. Era la primera vez que Mateo compartía detalles sobre la dinámica familiar y la estructura de poder dentro del Grupo Rivero. Alejandra escuchaba atentamente, entendiendo que cada fragmento de información era una pieza valiosa del rompecabezas. Roberto mantiene el 22% de las acciones y preside el Consejo de Administración, continuó Mateo. Su visión de los negocios pertenece a otra época. Maximizar ganancias a cualquier costo, mantener relaciones cuestionables con funcionarios, presionar a competidores hasta eliminarlos. Es el mundo donde yo crecí, pero no es el legado que quiero construir. Roberto regresó antes de que pudieran profundizar más, y poco después se despidió con la promesa de continuar esta conversación en la próxima reunión del Consejo. De vuelta en el automóvil, camino a las oficinas centrales, Alejandra notó que Mateo parecía inusualmente pensativo. «Tu tío no aprueba mi contratación», comentó ella, rompiendo el silencio. Mateo sonrió con cierta ironía. «Mi tío no aprueba prácticamente nada de lo que hago desde que asumí la presidencia, especialmente mis esfuerzos por limpiar ciertas prácticas». «¿Por eso me contrataste?», preguntó Alejandra directamente. «¿Como parte de esos esfuerzos?». Mateo la miró con una intensidad que se había vuelto familiar, pero que aún la desconcertaba. «Te contraté porque necesitaba a alguien que viera la empresa con ojos nuevos, alguien sin lealtades previas o agendas ocultas», respondió. «Pero sí, también porque representas algo que estoy intentando incorporar a la cultura de Grupo Rivero: integridad sin compromisos». El resto del trayecto transcurrió en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Al llegar al edificio corporativo, Carmen los recibió con noticias urgentes. Un importante contrato gubernamental, por el que habían estado compitiendo durante meses, había sido sorpresivamente cancelado sin explicación. El Ministerio de Infraestructura ha emitido un comunicado vago sobre reconsideración de prioridades, explicó Carmen, entregándoles un informe preliminar. Nuestros contactos sugieren que Constructora Mendoza podría obtener la adjudicación directa. Mateo frunció el ceño, intercambiando una mirada significativa con Alejandra. Mendoza,
La misma empresa interesada en adquirir tecnologías avanzadas de Querétaro, murmuró ella, recordando la tensa reunión del mes anterior. El imperio de los Mendoza crece misteriosamente desde que Adrián Mendoza se convirtió en senador, comentó Mateo con amargura. Carmen, necesito una reunión urgente con el equipo legal y contacta a nuestras fuentes en el ministerio, discretamente. Mientras Carmen se retiraba para cumplir estas instrucciones, Mateo se volvió hacia Alejandra. Las próximas semanas serán complicadas, advirtió. Lo que estamos enfrentando va más allá de simple competencia empresarial. Los Mendoza tienen conexiones políticas que no dudan en utilizar. Mi padre habría respondido con sus propias influencias, pero yo intento operar de manera diferente. ¿Qué podemos hacer entonces?, preguntó Alejandra, preocupada por la gravedad que percibía en su tono. Documentar todo, investigar limpiamente y prepararnos para una batalla que, me temo, no se limitará a las salas de juntas. Esa noche, mientras Alejandra regresaba a su apartamento, una lluvia intensa caía sobre la Ciudad de México, creando cortinas de agua que distorsionaban las luces de la ciudad. Desde el interior del automóvil, observaba las calles empapadas, reflexionando sobre todo lo que había aprendido ese día. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermano Carlos. ¿Cuándo podremos verte?, Lupita pregunta todos los días. La culpa la invadió al darse cuenta de que llevaba casi una semana sin llamarlos, absorbida completamente por su nuevo mundo. Al llegar al edificio, el portero le informó que había un paquete para ella. Era una caja pequeña, elegantemente envuelta, sin remitente. Intrigada, la abrió al entrar en su apartamento. Contenía un hermoso broche de plata con forma de colibrí, típico de la artesanía oaxaqueña, y una nota escrita a mano que decía simplemente: para recordar tus raíces mientras vuelas alto. M.R. El gesto la conmovió profundamente. Era la primera vez que Mateo mostraba un interés personal en ella más allá del ámbito profesional. Contemplando el delicado broche, Alejandra se preguntó qué otras facetas de Mateo Rivero estaban aún por descubrir, y hasta qué punto estaba preparada para adentrarse en un mundo donde las líneas entre lo personal y lo profesional parecían cada vez más difusas. El Gran Hotel Ciudad de México, joya arquitectónica del centro histórico, resplandecía aquella noche de septiembre. Su impresionante vitral Tiffany iluminaba el salón principal donde se celebraba la gala anual de la Fundación Rivero, evento que reunía a la élite empresarial, política y cultural del país bajo el pretexto de la beneficencia. Alejandra contemplaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero de su habitación, apenas reconociéndose. El vestido largo color esmeralda, seleccionado personalmente por la asesora de imagen del Grupo Rivero, acentuaba su figura con elegancia sobria. Su cabello, normalmente recogido en un moño austero para el trabajo, caía en suaves ondas sobre sus hombros. El broche de colibrí que Mateo le había regalado complementaba perfectamente el conjunto, un sutil recordatorio de sus orígenes en medio de aquel mundo de opulencia. «Señorita Méndez, el señor Rivero la espera en el lobby», anunció Héctor a través del intercomunicador. La gala de la Fundación Rivero representaba su debut oficial en la alta sociedad mexicana. Aunque había asistido a numerosas reuniones de negocios durante los últimos 2 meses, este evento era diferente, puramente social, con cientos de invitados y cobertura mediática. Mateo había insistido en que su presencia era necesaria, pero Alejandra no podía evitar sentirse como una impostora a punto de ser descubierta. Al descender por la escalera principal del hotel, vio a Mateo conversando con un grupo de ejecutivos. Vestía un elegante smoking negro que acentuaba su figura atlética, y su habitual expresión reservada había sido reemplazada por una sonrisa encantadora que Alejandra reconocía como su máscara social. Al verla, sin embargo, su sonrisa cambió sutilmente, volviéndose más genuina. «Alejandra», dijo acercándose para recibirla, «estás perfecta». El cumplido, pronunciado con una sinceridad inusual, la tomó por sorpresa. «Gracias», respondió intentando controlar el inexplicable nerviosismo que sentía. «Todo esto es impresionante y potencialmente tedioso», añadió él en voz baja, ofreciéndole su brazo. «Pero necesario. Esta noche no solo recaudamos fondos, sino que también observamos alianzas.
medimos influencias y, ocasionalmente, descubrimos traiciones. Quiero que prestes atención a quién habla con quién, especialmente si ves a cualquier miembro de la familia Mendoza. Entraron juntos al gran salón, donde más de 300 invitados disfrutaban de champán y canapés, mientras una orquesta interpretaba música clásica. Inmediatamente, Alejandra sintió las miradas curiosas dirigidas hacia ella. Durante las semanas anteriores, los rumores sobre la misteriosa asistente de Mateo Rivero se habían multiplicado en los círculos empresariales, alimentados por su constante presencia a su lado y la evidente confianza que le mostraba. La primera hora transcurrió en un desfile interminable de presentaciones y conversaciones superficiales. Mateo la guiaba con discreción, presentándola estratégicamente a personas clave y susurrándole breves contextos antes de cada encuentro. Director del Banco Nacional, apoya nuestra expansión internacional, o periodista económica, crítica pero honesta, mantén la guardia alta. Durante un breve momento a solas, mientras Mateo hablaba con el embajador francés, Alejandra se refugió junto a una de las enormes columnas Art Nouveau que adornaban el salón. Observaba la escena como si fuera una película. Hombres de negocios intercambiando tarjetas con políticos, esposas luciendo joyas, cuyo valor podría mantener a una familia como la suya durante décadas, jóvenes herederos compitiendo por atención y privilegios. Impresionante espectáculo de vanidades, ¿no crees? La voz masculina la sobresaltó. A su lado se encontraba un hombre joven, quizás algunos años mayor que ella, con una sonrisa sardónica y ojos inteligentes que la estudiaban con interés. Daniel Mendoza, se presentó extendiendo su mano. Y tú debes ser la famosa Alejandra Méndez, la mano derecha de Mateo Rivero. Alejandra mantuvo su compostura, recordando inmediatamente el apellido. Daniel era el hijo menor de Adrián Mendoza, el senador y cabeza del grupo empresarial rival. Señor Mendoza, respondió con educada reserva, estrechando brevemente su mano. No sabía que mi nombre fuera conocido. Daniel rió con genuina diversión. Eres la comidilla de estos círculos desde hace semanas, la misteriosa joven de provincia que ha conquistado la confianza del inalcanzable Mateo Rivero. Algunos sugieren que eres una espía corporativa, otros que eres su última amante. Yo, personalmente, sospecho que eres simplemente alguien demasiado inteligente para este ambiente frívolo, atrapada aquí por circunstancias que no eligió completamente. Su franqueza desarmante la tomó por sorpresa. A diferencia de las conversaciones calculadas que había presenciado toda la noche, Daniel parecía genuinamente dispuesto a hablar sin filtros. ¿Y qué hace el hijo del senador Mendoza analizando psicológicamente a empleados de la competencia? Contraatacó ella, recuperando su guardia. Daniel sonrió, aparentemente complacido con su respuesta. Intento escapar de conversaciones sobre fusiones y adquisiciones principalmente, y tú resultaste ser la única persona en esta sala que no está interpretando un papel. Antes de que Alejandra pudiera responder, percibió la presencia de Mateo acercándose. Su expresión, normalmente controlada, mostraba una tensión evidente. Daniel, saludó con frialdad formal, no esperaba verte aquí esta noche. Mi padre manda disculpas por su ausencia, respondió Daniel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Asuntos senatoriales urgentes, ya sabes, pero me pidió que asegurara a la Fundación Rivero nuestro continuo apoyo. Estaba justamente conociéndolo a tu asistente. La tensión entre ambos hombres era palpable. Alejandra observó cómo sus posturas, sus tonos de voz y hasta sus respiraciones manifestaban una hostilidad apenas contenida por las normas sociales. Alejandra, nos esperan para la cena, indicó Mateo, colocando suavemente su mano en la parte baja de su espalda en un gesto que parecía tanto protector como posesivo. Ha sido un placer, señorita Méndez, se despidió Daniel, tomando su mano y besándola con una galantería que contrastaba con el ambiente tenso. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en circunstancias menos vigiladas. Durante la cena, servida en el majestuoso salón del hotel, Alejandra ocupó su lugar junto a Mateo en la mesa principal. A pesar de la exquisita comida de 5 tiempos y la animada conversación a su alrededor, no podía dejar de pensar en el extraño encuentro con Daniel Mendoza. No debiste hablar con él, murmuró Mateo durante un momento en que los demás invitados estaban distraídos con el postre.
Daniel Mendoza es más peligroso de lo que aparenta. Se acercó él a mí, se defendió Alejandra. Rechazarlo abiertamente habría llamado más la atención. Mateo pareció considerar esto, asintiendo levemente. ¿Qué te dijo exactamente? Alejandra le resumió la breve conversación, omitiendo las insinuaciones sobre su relación con Mateo. Sin embargo, algo en su expresión debió delatarla. ¿Qué más?, insistió él con una perspicacia que Alejandra había aprendido a no subestimar. Mencionó rumores sobre nosotros, admitió finalmente bajando la voz, sobre nuestra relación profesional. Una sombra cruzó el rostro de Mateo. Era inevitable, comentó con resignación. En este mundo, una mujer joven no puede trabajar cerca de un hombre en mi posición sin despertar especulaciones. Lo lamento. La sinceridad de su disculpa la conmovió. Por un instante, bajo las luces brillantes y rodeados de la élite mexicana, compartieron una mirada de entendimiento que iba más allá de su relación laboral. El momento fue interrumpido por Roberto Rivero, quien se acercó a su mesa acompañado por un hombre mayor de aspecto distinguido. Mateo, quiero presentarte al licenciado Velasco, nuevo secretario de Economía, anunció con evidente satisfacción. Licenciado, mi sobrino Mateo Rivero, presidente ejecutivo del grupo, y su asistente, la señorita Méndez. La cena continuó con discursos y el anuncio de la cantidad recaudada para proyectos educativos en zonas marginadas. Cuando finalmente comenzó el baile, Alejandra se excusó brevemente para dirigirse al tocador, necesitando un momento de respiro. En el elegante baño del hotel, mientras retocaba su maquillaje, la puerta se abrió y entró una mujer de impresionante belleza y elegancia, alta, esbelta, con un vestido rojo que contrastaba con su piel clara y cabello negro perfectamente estilizado. «Tú debes ser Alejandra», dijo la mujer observándola a través del espejo, mientras sacaba un lápiz labial de su bolso de diseñador. «Sofía Valencia, ex prometida de Mateo». Alejandra recordaba perfectamente el nombre. Durante sus primeras semanas había preparado informes sobre las principales relaciones personales y profesionales de Mateo, y Sofía Valencia aparecía prominentemente, heredera de una fortuna inmobiliaria, con educación en las mejores universidades europeas. Su compromiso con Mateo había sido roto 6 meses antes de la muerte del padre de este, en circunstancias que los tabloides habían explorado extensamente, pero sin conclusiones claras. «Señorita Valencia», respondió Alejandra con educación profesional. «Un placer conocerla». Sofía sonrió, aplicándose meticulosamente el labial rojo brillante. «Sinceramente, tenía curiosidad por conocerte. La misteriosa chica que nunca se separa de Mateo, que ha ganado más influencia en 2 meses que muchos en años. Debo admitir que no eres lo que esperaba». «¿Y qué esperaba exactamente?», preguntó Alejandra, manteniendo la compostura. «¿Alguien más?» «Calculadora, supongo», respondió Sofía, guardando su labial y girándose para mirarla directamente. «Mateo siempre ha sido excelente juzgando a las personas. Es parte de lo que lo hace tan buen empresario, y también lo que lo hace tan vulnerable». La declaración, pronunciada con una mezcla de nostalgia y advertencia, hizo que Alejandra se preguntara cuál era realmente la intención de esta conversación. «El mundo donde te has introducido es más peligroso de lo que imaginas», continuó Sofía, ajustándose un pendiente de diamantes. «Especialmente ahora, con la Guerra Fría entre los Rivero y los Mendoza calentándose nuevamente. Ten cuidado, Alejandra. No todos juegan limpio, y los peones suelen ser los primeros en caer». Con esa críptica advertencia, Sofía le dedicó una última mirada evaluadora antes de salir del tocador, dejando tras de sí una estela de perfume caro y preguntas sin responder. Cuando Alejandra regresó al salón, la fiesta estaba en su apogeo. Buscó a Mateo entre la multitud y lo encontró conversando con Roberto y el secretario Velasco. Al acercarse, notó que la discusión parecía tensa, aunque disimulada bajo sonrisas corteses. «Ah, Alejandra», la saludó Mateo con evidente alivio por la interrupción. «Justamente hablábamos sobre el proyecto hidroeléctrico. El secretario tiene algunas preguntas sobre nuestra propuesta». La conversación continuó en términos técnicos que Alejandra seguía con atención, notando cómo Roberto intentaba sutilmente dirigir la discusión hacia soluciones prácticas que, leyendo entre líneas,
parecían implicar algún tipo de acuerdo extraoficial. Cuando el secretario se alejó para saludar a otros invitados, Roberto se volvió hacia su sobrino con expresión irritada. «Estás desperdiciando una oportunidad crucial, Mateo», dijo en voz baja pero firme. «Tu padre habría cerrado ese trato en 5 minutos. Mi padre operaba en un contexto diferente», respondió Mateo. «Los tiempos cambian, tío. Los tiempos siempre cambian, pero el poder funciona igual», replicó Roberto. «Mientras tú te aferras a tus escrúpulos, los Mendoza avanzan. Ese contrato gubernamental que perdimos es solo el principio». La tensión familiar fue interrumpida cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. Mateo, evidentemente buscando escapar de la discusión, se volvió hacia Alejandra. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano. Alejandra dudó. Bailar con el anfitrión, ante los ojos de todos los presentes, solo alimentaría los rumores. Pero la expresión de Mateo, una mezcla de cansancio y súplica silenciosa, la conmovió. «Por supuesto», respondió, tomando su mano. En la pista de baile, rodeados de otras parejas, Mateo la guiaba con una gracia que revelaba años de educación formal. Su mano firme en su cintura la mantenía a la distancia apropiada, pero Alejandra podía sentir la tensión en su cuerpo, el peso de las conversaciones y negociaciones de la noche. «Conocí a Sofía Valencia en el tocador», comentó ella suavemente, buscando distraerlo. «Es impresionante». Mateo la miró con sorpresa y luego una sonrisa cansada apareció en su rostro. «Sofía siempre ha tenido un talento especial para las apariciones dramáticas», respondió. «¿Qué te dijo?». «Me advirtió sobre los peligros de tu mundo y mencionó la Guerra Fría con los Mendoza». La expresión de Mateo se tornó seria. «No exageraba en eso», admitió. «Las tensiones están escalando. El contrato gubernamental, los rumores sobre irregularidades en nuestras operaciones que misteriosamente llegan a los medios, todo apunta a una campaña coordinada». Giraron elegantemente, siguiendo el ritmo del vals. Desde esa posición, Alejandra podía ver a Daniel Mendoza observándolos desde un rincón del salón, con una copa en la mano y una expresión enigmática. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Qué ha cambiado?». Mateo siguió su mirada notando también a Daniel. «Todo y nada», respondió. «Las disputas entre nuestras familias se remontan a la generación de mi padre. Pero ahora, con Adrián Mendoza en el Senado y yo intentando cambiar ciertas prácticas dentro del Grupo Rivero, digamos que hay intereses que se sienten amenazados». La música se ralentizó y por un momento quedaron casi inmóviles en medio de la pista, sus miradas conectadas. «Confío en ti, Alejandra», dijo Mateo en voz baja, solo para ella. «Más de lo que he confiado en nadie en mucho tiempo. Pero lo que viene no será fácil, y quiero que sepas que entendería perfectamente si decides que esto es más de lo que firmaste». La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad que raramente mostraba, conmovió a Alejandra profundamente. En ese momento, bajo las luces brillantes del salón y rodeados de la élite mexicana, tomó una decisión. «No voy a ninguna parte», afirmó con determinación. «Llegué aquí por necesidad, pero me quedo por elección». Lo que no dijo, lo que apenas comenzaba a admitirse a sí misma, era que esa elección tenía cada vez menos que ver con el trabajo y más con el hombre que tenía frente a ella, cuyos ojos, normalmente reservados, ahora brillaban con una emoción que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. La oficina de Mateo Rivero, habitualmente un espacio de orden impecable, mostraba señales evidentes de una crisis en desarrollo. Documentos cubrían la amplia mesa de conferencias. 2 asistentes legales trabajaban furiosamente en sus laptops en un rincón, y el equipo directivo había convertido el lugar en un centro de operaciones improvisado. Alejandra coordinaba el caos con eficiencia sorprendente, asignando tareas, filtrando información y manteniendo a Mateo al tanto de los desarrollos importantes, mientras él se encontraba en una tensa llamada telefónica en la sala contigua. Habían pasado 2 semanas desde la gala de la fundación y la situación se había deteriorado rápidamente. Una serie de artículos en importantes diarios nacionales cuestionaba las prácticas laborales del Grupo Rivero, citando fuentes anónimas y documentos supuestamente filtrados. Simultáneamente, la Comisión Federal de Competencia
Había anunciado una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en 2 de sus principales divisiones. Es una casa de brujas orquestada, sentenció Javier Morales, el veterano director legal, mientras revisaba el último artículo publicado. Estas acusaciones mezclan incidentes reales que ya hemos atendido con distorsiones y mentiras completas. Alguien está alimentando a la prensa con información selectiva. Mateo regresó a la oficina principal, su rostro mostrando el desgaste de días de presión constante. El secretario Velasco se niega a reunirse con nosotros hasta que se aclare la investigación, anunció aflojándose la corbata con gesto cansado. Extrañamente, el senador Mendoza ha sido nombrado para presidir la comisión especial que supervisará el caso. Un silencio tenso se extendió por la sala. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. «Necesitamos contraatacar», propuso Roberto Rivero, quien había insistido en participar en la reunión a pesar de las reticencias de Mateo. «Tengo contactos en varios medios que estarían dispuestos a publicar información sobre las propias irregularidades de los Mendoza y ciertos documentos comprometedores sobre el senador». «No», interrumpió Mateo firmemente. «No vamos a descender a su nivel. Nuestra estrategia será transparencia absoluta. Javier, prepara un comunicado detallando todas las medidas que hemos implementado en los últimos meses para mejorar condiciones laborales. Alejandra, organiza visitas para periodistas seleccionados a nuestras plantas, incluyendo la de Toluca con su nueva administración». Roberto lo miró con evidente frustración. «Tu idealismo nos está costando millones, Mateo», protestó. «A veces me pregunto si realmente entiendes cómo funciona este mundo». «Lo entiendo perfectamente, tío», respondió Mateo con frialdad. «Simplemente he decidido no perpetuar sus peores aspectos». Cuando la reunión concluyó, ya entrada la noche, solo quedaron Mateo y Alejandra en la oficina. Él se había servido un whisky, algo que ella raramente lo había visto hacer durante horas de trabajo. «¿Crees que estoy equivocado?», preguntó súbitamente, contemplando el líquido ámbar en su vaso. ¿Que debería seguir el consejo de Roberto y contraatacar con las mismas tácticas? Alejandra consideró cuidadosamente su respuesta, consciente de que esta conversación trascendía lo puramente profesional. «Creo que estás intentando cambiar un sistema mientras operas dentro de él», respondió finalmente. «Es la batalla más difícil que existe y no hay garantías de éxito. Pero si cedes en tus principios ahora, ¿qué sentido tiene todo lo demás?». Mateo la miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado aún. «¿Sabes por qué rompí mi compromiso con Sofía?», preguntó inesperadamente. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante los meses que llevaba trabajando para él, Mateo había mantenido su vida personal en estricta privacidad. «Descubrí que filtraba información a su padre sobre nuestras estrategias corporativas», continuó sin esperar respuesta. «No era malicia. Ella simplemente creía que así funcionaban los negocios familiares. Su padre, coincidentemente, tenía estrechos vínculos con los Mendoza». Dio un sorbo a su whisky antes de continuar. «Desde entonces, he mantenido a todos a una distancia segura. Confianza limitada, expectativas claras, relaciones estrictamente profesionales, hasta que llegaste tú». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Alejandra sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que estaban acercándose a una línea que, una vez cruzada, cambiaría todo. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Alejandra. Al ver la pantalla, su expresión cambió inmediatamente. «Es mi hermana», explicó preocupada. «Nunca llama tan tarde». La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su rostro había palidecido. «Carlos está en el hospital», informó con voz temblorosa. «Un accidente en la escuela. Lupita dice que está estable, pero…». No necesitó terminar la frase. Mateo ya estaba tomando su teléfono. «Haré que preparen el jet privado», dijo con determinación. «Puedes estar en Oaxaca en 3 horas. Pero la crisis, las reuniones programadas para mañana…», protestó débilmente Alejandra, aunque su mente ya estaba con sus hermanos. «Nada de eso es más importante que tu familia», afirmó Mateo con una convicción que no dejaba lugar a discusión. «Ve a tu apartamento a recoger lo necesario. El chofer te llevará al aeropuerto privado». 1 hora después, mientras el avión despegaba hacia Oaxaca,
Alejandra miraba por la ventanilla las luces de la Ciudad de México desvanecerse bajo ella. Este viaje representaba su primera vuelta a casa desde que había partido meses atrás, y las circunstancias no podían ser más diferentes de lo que había imaginado. El Hospital Regional de Oaxaca era un edificio modesto, pero limpio. Alejandra corrió por los pasillos hasta encontrar la habitación donde Carlos estaba internado. El adolescente yacía en la cama, con un yeso en la pierna derecha y varios rasguños en el rostro, pero consciente. «¡Ale!», exclamó Lupita lanzándose a sus brazos en cuanto la vio entrar. «¿Viniste tan rápido?» «Por supuesto que vine», respondió, abrazándola fuertemente antes de acercarse a la cama. «Carlos, ¿qué pasó?» «Fue una estupidez», murmuró el chico, evidentemente avergonzado. «Estábamos en el techo de la escuela durante el receso. Resbalé y caí». La tía Dolores, sentada en un rincón de la habitación, observaba la escena con expresión agria. «Deberías ver lo que cuesta este hospital», comentó como saludo. «No tenemos ese dinero, Alejandra». «No te preocupes por eso», respondió ella con firmeza. «Yo me encargaré de todos los gastos». Pasó la noche en el hospital, turnándose con Lupita para velar el sueño inquieto de Carlos. En los momentos de silencio, mientras observaba a sus hermanos, la realidad de la distancia que había creado su nuevo trabajo la golpeó con fuerza. Había enviado dinero regularmente, pero no había estado presente en sus vidas cotidianas. A la mañana siguiente, mientras Carlos dormía y Lupita había ido a la cafetería con la tía, Alejandra recibió un mensaje de Mateo. «¿Cómo está tu hermano? He arreglado todo con el hospital. Tómate el tiempo que necesites». La generosidad del gesto le provocó una oleada de emociones contradictorias. Estaba profundamente agradecida, pero también incómoda por la dependencia que implicaba, especialmente en un momento en que sus sentimientos hacia su jefe se volvían cada vez más complejos. Mientras reflexionaba sobre esto, notó a un hombre de traje observándola desde el pasillo. Al sentirse descubierto, el desconocido se acercó con paso decidido. «Señorita Méndez», saludó formalmente. «Soy el licenciado Gutiérrez, representante de Inversiones Mendoza en Oaxaca». El apellido encendió todas sus alarmas. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó directamente, colocándose protectoramente junto a la cama de Carlos. «Vengo a ofrecerle la ayuda de mi empresa», respondió con una sonrisa estudiada. «Nos hemos enterado del accidente de su hermano y queremos ofrecerle apoyo. También tengo una propuesta que podría interesarle». Le extendió una tarjeta y un sobre. «Dentro encontrará una oferta de empleo en nuestro grupo, con un salario considerablemente superior al que recibe actualmente en Grupo Rivero. También incluye becas completas para sus hermanos en las mejores escuelas privadas de la Ciudad de México». Alejandra miró el sobre sin tomarlo, la incredulidad dando paso rápidamente a la indignación. «¿Están intentando comprarme?», preguntó, su voz baja pero firme. «¿O amenazarme?». El hombre mantuvo su expresión imperturbable. «Lo vemos como una oportunidad mutuamente beneficiosa. Su talento está siendo desaprovechado con los Rivero y su lealtad hacia ellos los está cegando ante sus propias necesidades familiares». La mención de su familia, junto a la presencia del hombre en el hospital donde su hermano convalecía, enfureció a Alejandra. «Salga de aquí inmediatamente», exigió, «y dígale a quien lo envió que no estoy en venta». Cuando el hombre se marchó, Alejandra temblaba de rabia e inquietud. El hecho de que los Mendoza supieran del accidente de Carlos y hubieran localizado el hospital tan rápidamente sugería un nivel de vigilancia que la alarmaba profundamente. Llamó inmediatamente a Mateo, quien respondió al primer timbre. «Alejandra, ¿todo bien? Acabo de recibir una visita de un representante de los Mendoza», explicó rápidamente. «Me ofrecieron un trabajo y mencionaron a mis hermanos». Mateo, ¿cómo sabían dónde encontrarme? El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de preocupación. «Esto ha escalado más de lo que pensaba», respondió finalmente. «Alejandra, necesito que regreses a la Ciudad de México lo antes posible. No es seguro que estés ahí sola». «No puedo dejar a Carlos así», protestó. «Lo entiendo», concedió Mateo. «Estoy enviando personal de seguridad a Oaxaca. Llegarán en unas horas. Mientras tanto, no hables con nadie que no conozcas y mantente dentro del hospital». La llamada terminó dejando a Alejandra con una sensación de irrealidad.
De alguna manera, había pasado de ser una dependienta en un pequeño pueblo a convertirse en una pieza en un juego de poder entre dos de las familias más influyentes de México. Cuando regresó junto a la cama de Carlos, encontró a Lupita mirándola con expresión preocupada. «¿Quién era ese hombre, Ale?», preguntó la niña. «No me gustó cómo te miraba». Alejandra se sentó junto a ella, abrazándola protectoramente. «Nadie importante», respondió besando su cabello. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero mientras sostenía a su hermana, una verdad incómoda se instalaba en su conciencia. La línea entre su vida profesional y personal se había difuminado por completo, y las decisiones que enfrentaba ahora afectarían no solo su futuro, sino también el de las personas que más amaba. Cuando sus hermanos finalmente se durmieron, Alejandra contempló la noche a través de la ventana del hospital, consciente de que al regresar a Ciudad de México, nada volvería a ser como antes. La seguridad de sus hermanos, su relación con Mateo, su papel en la batalla corporativa entre los Rivero y los Mendoza, todo había cambiado irrevocablemente. Sacó el broche de colibrí que Mateo le había regalado y que había llevado desde entonces como un talismán. Lo contempló bajo la tenue luz de la habitación, pensando en las palabras que él había escrito. «Para recordar tus raíces mientras vuelas alto», sus raíces y sus alas, su pasado y su futuro, su corazón y su ambición. Las líneas se habían cruzado, y ahora debía encontrar su propio camino entre mundos que nunca imaginó que coexistirían en su vida. La Ciudad de México recibió a Alejandra con un cielo gris y una llovizna persistente que parecía reflejar su estado de ánimo. Hacía apenas 2 días que había dejado a sus hermanos en Oaxaca, con la promesa de regresar pronto, esta vez con un plan más definido para su futuro común. El alta médica de Carlos estaba prevista para la semana siguiente, y hasta entonces, el personal de seguridad enviado por Mateo permanecería discretamente vigilante. El apartamento en Polanco, que antes le había parecido un lujo impensable, ahora se sentía como una jaula dorada. Alejandra dejó su pequeña maleta junto a la puerta y contempló el espacio que había sido su hogar durante los últimos meses. Cada objeto, los muebles elegantes, los electrodomésticos de última generación, incluso la ropa en su armario, le recordaba su dependencia de Grupo Rivero de Mateo. Su teléfono vibró con un mensaje. «Reunión urgente en mi residencia, no en la oficina. Héctor pasará por ti en 30 minutos. MR». Era inusual. Durante todo su tiempo trabajando para él, Mateo había mantenido una estricta separación entre su espacio personal y el profesional. Alejandra nunca había visitado su residencia particular, ubicada en las exclusivas lomas de Chapultepec. Mientras se duchaba y cambiaba rápidamente, no podía dejar de pensar en la oferta de los Mendoza. No por considerarla, su lealtad hacia Mateo era inquebrantable, sino por lo que representaba, la confirmación de que se había convertido en un peón valioso en un juego que apenas comenzaba a comprender. La residencia de Mateo Rivero resultó ser una impresionante propiedad modernista, líneas limpias, enormes ventanales y una integración perfecta con el paisaje boscoso que la rodeaba. Alejada de la calle por una larga entrada privada, la casa ofrecía una sensación de aislamiento total en medio de la ciudad. Héctor la condujo directamente al estudio, una habitación amplia dominada por una pared de libros y ventanales que daban a un jardín interior. Allí encontró no solo a Mateo, sino también a Javier Morales, el director legal, y, sorprendentemente, a Sofía Valencia. «Alejandra, gracias por venir tan rápido», la saludó Mateo, su rostro mostrando signos de fatiga acumulada. «Lamento haber interrumpido tu regreso, pero la situación ha escalado. Los Mendoza han pasado de las insinuaciones a las amenazas directas», explicó Javier, señalando varios documentos sobre la mesa. «Esta mañana, el periódico El Universal publicó un artículo que prácticamente nos acusa de fraude fiscal, citando supuestos documentos internos. Simultáneamente, 3 de nuestros principales inversores recibieron información anónima sobre presuntas irregularidades en nuestros estados financieros. Es una estrategia coordinada para crear pánico y desconfianza», añadió Sofía con evidente irritación. «Ya he recibido llamadas de 4 contactos en el sector bancario,
todos preguntando discretamente si deberían reconsiderar su exposición al grupo Rivero. Alejandra observaba la dinámica entre los presentes con curiosidad. La presencia de Sofía, especialmente, planteaba preguntas que no se atrevía a formular. Lo más preocupante, continuó Mateo mirando directamente a Alejandra, es que los documentos filtrados son parcialmente auténticos. Han tomado información real, pero presentada fuera de contexto y mezclada con falsificaciones. Documentos que solo unas pocas personas dentro de la empresa podrían haber accedido. El significado era claro. Sospechaban de una filtración interna. ¿Crees que pueda ser alguien del equipo directivo?, preguntó Alejandra, procesando las implicaciones. O alguien con acceso a ellos, respondió Javier. Estamos realizando una auditoría de seguridad completa, pero mientras tanto, hemos decidido crear un equipo reducido que operará independientemente del resto de la estructura corporativa. Mateo tomó la palabra nuevamente. Tú, Javier, Sofía y yo formaremos ese equipo. Trabajaremos desde aquí, no desde la oficina central. Nadie más sabrá los detalles de nuestras estrategias. La inclusión de Sofía en este círculo de máxima confianza sorprendió visiblemente a Alejandra. Sofía es nuestra mejor estratega financiera, explicó Mateo, percibiendo su confusión. Trabajó años para el grupo antes de nuestro compromiso y ahora ha aceptado ayudarnos como consultora externa. Su firma no tiene conexiones con los Mendoza y su experiencia en crisis corporativas es invaluable. Sofía le dirigió una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los Mendoza intentaron contactarme también, reveló. Su oferta fue generosa pero reveladora. Querían información específica sobre Mateo, no sobre la empresa, sino sobre él personalmente. Eso me dice que esto va más allá de una simple rivalidad corporativa. Es una vendetta, afirmó Mateo. Adrián Mendoza y mi padre fueron socios antes de convertirse en rivales. Hubo acontecimientos que crearon un resentimiento personal profundo, exacerbado ahora por intereses económicos y políticos. La reunión continuó durante horas, desarrollando estrategias legales, financieras y mediáticas para contrarrestar los ataques. Ya avanzada la tarde, cuando Javier se retiró para coordinar con el equipo legal y Sofía fue a atender algunas llamadas, Alejandra y Mateo quedaron momentáneamente a solas. ¿Cómo están tus hermanos?, preguntó él, su tono cambiando de profesional a personal. Carlos está estable. El médico dice que podrá regresar a clases en unas semanas, respondió ella, agradecida por la pregunta. Gracias por enviar seguridad. No sabía si estaba siendo paranoica, pero después de esa visita, no eres paranoica, interrumpió Mateo con seriedad. Los Mendoza juegan sucio, siempre lo han hecho. Me preocupa que te hayan convertido en objetivo precisamente por tu cercanía conmigo. Hubo algo en su tono, una vulnerabilidad que raramente mostraba, que hizo que Alejandra se aventurara a preguntar, ¿por qué te odian tanto? ¿Qué pasó realmente entre tu padre y Adrián Mendoza? Mateo guardó silencio por un momento, contemplando su respuesta. Mi padre descubrió que Adrián estaba desviando fondos de un proyecto conjunto hacia sus propias cuentas en el extranjero, explicó finalmente. En lugar de denunciarlo públicamente, utilizó esa información para forzar a los Mendoza a vender su participación en 3 empresas estratégicas, prácticamente a precio de liquidación. Fue un golpe maestro empresarial, pero creó un enemigo implacable. Hizo una pausa antes de continuar. Lo que nadie sabe, lo que ni siquiera mi tío Roberto entendería, es que desde que asumí la presidencia he intentado rectificar silenciosamente algunas de esas injusticias históricas. No por sentimentalismo, sino porque creo que los negocios sostenibles requieren relaciones justas, no victorias pírricas basadas en la destrucción del otro. La confesión, compartida en un tono que mezclaba determinación y cierta resignación, reveló a Alejandra una dimensión de Mateo que había intuido pero nunca había visto tan claramente expresada. Un hombre intentando redefinir el legado familiar sin renunciar a sus principios, aun cuando eso lo colocaba en el centro de fuegos cruzados. Tu enfoque honorable es precisamente lo que más amenaza a los Mendoza, observó ella. Si tienes éxito, demostrarás que es posible prosperar sin las tácticas que ellos consideran indispensables. Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y apreciación.
como si hubiera articulado algo que él mismo no había formulado completamente. «Eres la única persona que ha entendido eso», dijo suavemente. «Sofía cree que es idealismo ingenuo. Roberto lo considera una traición al legado familiar, y la mayoría de los ejecutivos simplemente esperan que eventualmente madure y adopte el estilo tradicional». El momento de conexión fue interrumpido por el regreso de Sofía, quien entró con expresión preocupada. «Tenemos un problema», anunció. «Acabo de recibir información de que la Comisión Bancaria ha programado una inspección especial para el lunes. Oficialmente es rutinaria, pero mis fuentes indican que están específicamente interesados en las transacciones internacionales de los últimos 2 años. Justo las operaciones que Roberto supervisó personalmente», comentó Mateo, entrecerrando los ojos. «Esto no es coincidencia. ¿Crees que tu tío podría estar...?» comenzó Alejandra sin atreverse a completar la pregunta. «¿Colaborando con los Mendoza?», terminó Mateo. «No directamente, no, pero Roberto siempre ha creído que debería ser él quien dirigiera la empresa. Si ve una oportunidad de demostrar que mi liderazgo es deficiente, no necesita aliarse con tus enemigos», concluyó Sofía. «Solo necesita no obstaculizarlos activamente». El resto de la tarde se dedicó a preparar una estrategia para la inspección bancaria, revisando meticulosamente las transacciones que podrían despertar preguntas. Era ya de noche, cuando Sofía finalmente se despidió, dejando a Mateo y Alejandra repasando los últimos detalles. «Deberías descansar», sugirió él, notando su evidente cansancio. «Ha sido un día largo, y mañana nos espera otro similar». «Tú también deberías descansar», respondió ella observando las sombras bajo sus ojos. «No puedes dirigir esta batalla si te derrumbas». Mateo sonrió con cierta ironía. «El descanso es un lujo que no puedo permitirme ahora mismo, pero insisto en que tú lo tomes. Héctor te llevará a tu apartamento». Alejandra dudó, sintiendo que había algo más que Mateo quería decir. «¿Hay algo más que deba saber antes de irme?», preguntó directamente. Él la miró largamente antes de responder. «Sí, los Mendoza no han terminado contigo. La oferta que te hicieron en Oaxaca fue solo un primer acercamiento. Si la rechazas, como claramente has hecho, es probable que intenten otras tácticas». «¿Qué tipo de tácticas?». «Desde intentar comprometerte profesionalmente hasta presiones más personales», respondió con evidente preocupación. «Alejandra, necesito que sepas que entendería perfectamente si decides que este conflicto es demasiado. Podría arreglarte un puesto en nuestra oficina de Madrid, lejos de todo esto, con un salario que te permitiría llevar a tus hermanos contigo». La oferta era tentadora. Seguridad, distancia del conflicto, la posibilidad de reunir a su familia. Sin embargo, algo en ella se rebelaba ante la idea de retirarse precisamente cuando Mateo más la necesitaba. «No voy a huir», afirmó con determinación. «No acepté tu propuesta original por miedo y no voy a renunciar ahora por las mismas razones». La expresión de Mateo reveló una mezcla de alivio y preocupación renovada. «Sabía que dirías eso», admitió. «Es parte de lo que hace que confíe tanto en ti». El momento que siguió estuvo cargado de una tensión diferente, no la del conflicto corporativo, sino la de sentimientos personales que ambos habían mantenido cuidadosamente contenidos. Por un instante, pareció que Mateo iba a decir algo más, algo que cambiaría irrevocablemente la naturaleza de su relación, pero el momento pasó, y él simplemente asintió con una sonrisa agradecida. «Te veré mañana, entonces», dijo finalmente, a las 8:00 am. En el trayecto hacia su apartamento, Alejandra contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla del automóvil, reflexionando sobre la encrucijada en que se encontraba. Había entrado en este mundo por necesidad, buscando simplemente un trabajo que le permitiera mantener a sus hermanos. Ahora estaba en el epicentro de una batalla que involucraba a algunas de las personas más poderosas del país, y sus decisiones ya no afectaban solo su propio destino. Lo que más la perturbaba, sin embargo, no era el peligro potencial o la presión, sino la creciente certeza de que sus sentimientos hacia Mateo Rivero habían evolucionado mucho más allá de la gratitud o la lealtad profesional. Y, más desconcertante aún, la sospecha de que él podría sentir algo similar. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas
cuando el teléfono de Alejandra sonó con insistencia. Aún adormilada, vio que la llamada provenía de un número desconocido. Por un instante consideró no responder, recordando las advertencias de Mateo, pero la posibilidad de que fuera algo relacionado con sus hermanos la hizo contestar. «¿Señorita Méndez?» La voz al otro lado resultó familiar, aunque no pudo identificarla inmediatamente. «Soy Daniel Mendoza. Disculpe la hora, pero necesitamos hablar urgentemente». Alejandra se incorporó de golpe, completamente despierta ahora. «¿Cómo consiguió mi número?», preguntó con recelo. «Eso es lo de menos», respondió él. «Lo importante es que tengo información que le interesa, sobre Mateo Rivero y su padre. Información que debería conocer antes de seguir arriesgándose por ellos». «No estoy interesada en rumores o manipulaciones», respondió firmemente. «No son rumores», insistió Daniel. «Son hechos documentados sobre cómo los Rivero construyeron realmente su imperio y lo que le sucedió a mi familia en el proceso. Solo le pido 30 minutos. El Café Sacramento, en Condesa, en 1 hora. Venga sola, y le prometo que después podrá tomar sus propias decisiones con todos los elementos». Antes de que pudiera responder, él añadió: «Si no viene, estos documentos llegarán a la prensa esta tarde. Preferiría que usted los viera primero». La llamada terminó dejando a Alejandra en un dilema. Su lealtad hacia Mateo le decía que debía informarle inmediatamente sobre este contacto. Sin embargo, una parte de ella, la misma que había crecido desarrollando un agudo sentido de la justicia en su pequeño pueblo, se preguntaba qué verdades podrían ocultarse tras el conflicto entre estas poderosas familias. Tras varios minutos de deliberación interna, tomó una decisión. Llamó a Mateo, pero al no obtener respuesta, le dejó un mensaje vago indicando que llegaría un poco tarde por un asunto personal que necesitaba resolver. Luego se vistió rápidamente, optando por ropa casual que no llamara la atención. El Café Sacramento era un establecimiento discreto en una calle tranquila, lejos de los circuitos turísticos y corporativos. A esa hora temprana estaba casi vacío. Daniel Mendoza la esperaba en una mesa al fondo, vestido con sencillez, sin el aire de arrogancia que había mostrado en la gala. «Gracias por venir», dijo, levantándose cortésmente cuando ella se acercó. «¿Café? ¿Algo de desayunar?» «Solo café», respondió ella secamente, manteniéndose alerta. «Y vayamos al grano. ¿Qué es tan importante que necesitaba contactarme directamente?» Daniel asintió, como apreciando su franqueza. Tras pedir 2 cafés, sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. «Antes de mostrarle esto, quiero que entienda algo. No busco destruir a Mateo Rivero. Contrario a lo que él pueda creer, mi interés no es una vendetta familiar. Es la verdad y la justicia». Abrió la carpeta, revelando fotografías antiguas, recortes de periódicos y documentos legales amarillentos. La historia oficial dice que Lorenzo Rivero, el padre de Mateo, construyó su imperio desde cero, con trabajo duro y visión empresarial, comenzó Daniel. La realidad es más complicada. Lorenzo y mi padre, Adrián, comenzaron juntos como socios igualitarios hace casi 30 años. Le mostró una fotografía donde 2 hombres jóvenes sonreían a la cámara, sosteniendo lo que parecía ser un contrato firmado. Mi padre aportó el capital inicial, vendiendo propiedades familiares. Lorenzo aportó los contactos políticos, gracias a su primer matrimonio con la hija de un gobernador, continuó. Juntos adquirieron empresas en dificultades y las reestructuraron. El método favorito de Lorenzo era despedir masivamente, renegociar contratos a la baja y luego presentarse como el salvador que rescataba empleos. Daniel pasó varias páginas, mostrando reportes financieros y recortes de periódicos que documentaban huelgas y protestas en diferentes empresas durante los años 90. Aquí viene la parte que Mateo probablemente desconoce, continuó bajando la voz. En 2001, mi padre descubrió que Lorenzo estaba desviando fondos de sus proyectos conjuntos a cuentas personales en Liechtenstein. Tenía pruebas, documentos como estos. Le mostró copias de transferencias bancarias y documentos corporativos con firmas que parecían falsificadas. En lugar de denunciarlo públicamente, mi padre lo confrontó en privado, exigiendo una reestructuración equitativa de sus negocios, continuó Daniel. 2 días después,
La Procuraduría Federal iniciaba una investigación contra mi padre por presunto fraude fiscal y soborno. Lorenzo había utilizado sus conexiones políticas para fabricar un caso. Alejandra escuchaba con creciente inquietud, notando la contradicción con la historia que Mateo le había contado. Mi padre enfrentó un proceso judicial humillante, siguió Daniel. Aunque finalmente fue absuelto, el daño estaba hecho. Lorenzo utilizó ese periodo de vulnerabilidad para forzarlo a vender su participación en las empresas conjuntas a una fracción de su valor. La brillante estrategia empresarial de Lorenzo Rivero fue en realidad un elaborado complot para despojar a su socio. El camarero trajo los cafés creando una pausa en la conversación. Cuando se alejó, Alejandra finalmente habló. ¿Por qué me muestra esto ahora? ¿Qué espera conseguir? Daniel la miró directamente, con una intensidad que recordaba a Mateo. Porque usted es importante para él, respondió sin rodeos. Mateo la escucha, confía en usted de una manera que no confía en nadie más. Y porque creo que usted, a diferencia de muchos en su entorno, tiene un verdadero sentido de la justicia. Hizo una pausa antes de continuar. No le pido que traicione a Mateo. Le pido que lo ayude a ver la verdad sobre el imperio que heredó. Lorenzo Rivero murió hace 3 años, llevándose muchos secretos. Pero las consecuencias de sus acciones siguen afectando vidas. Le mostró un último documento, un acuerdo de confidencialidad firmado por la madre de Mateo como parte de su divorcio de Lorenzo. Elena Valdivia, la madre de Mateo, fue silenciada con un acuerdo millonario cuando descubrió las actividades de su esposo. Explicó. Se alejó completamente de su hijo como parte del trato, dejándolo bajo la influencia exclusiva de Lorenzo. ¿Sabe por qué Mateo tiene esa obsesión con la lealtad, esa dificultad para confiar? Porque su madre eligió el dinero sobre él, y su padre le enseñó que ese era el funcionamiento natural del mundo. La revelación impactó a Alejandra profundamente. Nunca había oído a Mateo mencionar a su madre. En su mente era como si simplemente no existiera. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó finalmente, sintiendo el peso de lo que acababa de conocer. Quiero que entienda que la batalla actual no es simplemente una lucha corporativa, es el resultado de décadas de injusticias, respondió Daniel, y quiero que considere la posibilidad de que Mateo, con todas sus buenas intenciones, esté perpetuando un sistema construido sobre mentiras, simplemente porque desconoce toda la verdad. Tomó un sorbo de su café antes de añadir, mi padre no busca destruir a Mateo, busca justicia y reconocimiento, una admisión pública de lo que realmente ocurrió y una compensación justa por las empresas que le fueron arrebatadas. Si eso sucediera, esta guerra corporativa podría terminar. Alejandra guardó silencio, procesando toda la información. Parte de ella quería rechazar todo como manipulaciones, pero los documentos parecían auténticos y explicaban ciertas inconsistencias que había notado en la historia oficial del Grupo Rivero. ¿Puedo quedarme con estos documentos?, preguntó. Tengo copias para usted, respondió Daniel sacando un sobre de su bolso, incluyendo información sobre el verdadero origen de la fortuna que financió las primeras adquisiciones de Lorenzo, fondos desviados de obras públicas durante su breve paso como funcionario estatal. Mientras Alejandra guardaba el sobre en su bolso, Daniel añadió, una última cosa. Si decide compartir esto con Mateo, debe saber que hay personas en su organización que han trabajado activamente para mantenerlo ignorante de estos hechos. Su tío Roberto fue cómplice de muchas de las maniobras de Lorenzo. La revelación no sorprendió completamente a Alejandra, dadas las tensiones que había observado entre Mateo y su tío. ¿Por qué debería creerle?, preguntó finalmente. Todo esto podría ser una elaborada manipulación. Daniel sonrió con cierta tristeza. No le pido que me crea a mí. Le pido que investigue por su cuenta. Hable con Elena Valdivia. Sigue viva en Madrid. Consulte los registros judiciales del caso contra mi padre en 2001. Revisé los archivos corporativos que Mateo probablemente nunca ha examinado personalmente. Se levantó, dejando dinero para cubrir los cafés. Mi número está en el sobre, por si necesita contactarme, dijo como despedida. Y Alejandra, tenga cuidado. No todos en el entorno de Mateo tienen sus mejores intereses en mente. Cuando Daniel se marchó, Alejandra permaneció sentada, contemplando su café intacto.
El sobre en su bolso parecía pesar toneladas. La información que contenía podría potencialmente desestabilizar todo lo que creía saber sobre Mateo y el mundo en el que se había integrado. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. ¿Está todo bien? Te esperamos para la reunión. La sencilla preocupación expresada en el mensaje contrastaba con la complejidad de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo miraría ahora a Mateo sabiendo lo que sabía? ¿Debía compartir esta información inmediatamente o investigar más antes de potencialmente abrir heridas profundas? En el taxi hacia la residencia de Mateo, Alejandra contemplaba la Ciudad de México desperezándose bajo el sol matutino. Había llegado a esta megalópolis buscando simplemente un trabajo para mantener a sus hermanos, y ahora se encontraba sosteniendo secretos que podrían cambiar el destino de imperios empresariales y, más importante aún, de la persona que, contra toda previsión, se había convertido en alguien fundamental en su vida. La encrucijada no podía ser más clara. La lealtad hacia Mateo le exigía compartir lo que había descubierto, pero el afecto que sentía por él la hacía temer el impacto que estas revelaciones podrían tener. Porque si algo había aprendido en estos meses, era que bajo la fachada del poderoso empresario existía un hombre con heridas profundas, buscando redimirse de un legado que apenas comenzaba a comprender. Mientras el taxi se acercaba a su destino, Alejandra tomó una decisión. Le contaría todo a Mateo, no porque fuera lo más conveniente, sino porque era lo correcto. Si su relación, tanto profesional como personal, tenía algún futuro, este solo podía construirse sobre la verdad, por dolorosa que ésta fuera. Al divisar la entrada de la residencia Rivero, respiró profundamente, preparándose para una conversación que, estaba segura, cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Estoy parado. Tengo gente. Aguanta. ¡A la verga! ¡Son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Aguanta. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Pues su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta.
¿Estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene para acá. Puta madre construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Aquí hay güey. loot, aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí está. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente para acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?